Hechos 12. Fue alrededor de ese tiempo que el rey Herodes comenzó a arrestar y a perseguir a ciertos miembros de la asamblea mesiánica, y le dio muerte por la espada a Jacob, el hermano de Johanán. Cuando Herodes vio cuánto esto complacía a los Yehudim no creyentes, procedió también a arrestar a Kefa. Fue durante los días de Maxa. De modo que cuando Herodes le agarró, lo echó en prisión y fue entregado a ser custodiado por 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de traerle a juicio público después de Pesaj. Por lo tanto, Kefa estaba custodiado en la prisión, pero la asamblea mesiánica hizo intensas oraciones por amor a él. La noche antes de que Herodes le llevara a juicio, Kefa estaba durmiendo entre 2 soldados. Estaba atado con 2 cadenas y había guardias a la puerta manteniendo la custodia de la prisión. De repente, el malaj del Eterno se paró allí y una luz resplandeció en la celda. Tocó a Kefa en el costado y le despertó diciendo: «Apúrate, levántate», y las cadenas se cayeron de sus manos. El malaj le dijo: «Ponte la ropa y las sandalias, échate tu capa por encima y sígueme». Saliendo Kefa, le siguió, pero no se daba cuenta si lo que estaba sucediendo era real, sino que pensó que estaba viendo una visión. Cuando pasaron al primer guardia y al segundo, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Este se abrió por sí solo para ellos y salieron. Avanzaron el tramo de una calle y de repente el malaj le dejó. Entonces Kefa volvió en sí y dijo: «Ahora sé que verdaderamente el Padre envió a su malaj para rescatarme del poder de Herodes y de todo lo que ansiaban los Yehudim». Y dándose cuenta de lo que había sucedido, fue a la casa de Miriam, la madre de Johanán, apodado Marcos, donde se habían reunido mucha gente para orar. Llamó, golpeando el portón de afuera, y una sirvienta llamada Roda vino a responder. Ella reconoció la voz de Kefa y estaba tan feliz que corrió hacia adentro sin abrir la puerta y anunció que Kefa estaba parado afuera, y le dijeron: «Estás fuera de sí». Pero ella insistió que era verdad, de modo que dijeron: «Es su malaj». Mientras tanto, Kefa siguió golpeando, y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Él, haciéndole señales con la mano para que callaran, les contó cómo el Eterno le había sacado de la prisión, y dijo: «Digan todo esto a Jacob y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando vino la luz del día, había un alboroto, no pequeño, entre los soldados sobre qué habría sido de Kefa. Herodes hizo que buscaran cuidadosamente, pero no tuvieron éxito en encontrarle. Así que, después de interrogar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados. Entonces Herodes se fue de Judá a Cesarea y pasó un tiempo allá. Herodes estaba muy furioso con la gente de Sor y Sidón, de modo que se unieron y pidieron audiencia con él. Después de asegurarse que Blasto, el jefe de los eunucos del rey, diera su aprobación, pidieron Shalom, porque ellos dependían de las tierras del rey para sus provisiones de alimento. Un día fue fijado, y Herodes, vistiendo sus ropas reales,
se sentó en el trono y les dio una oratoria. El pueblo empezó a gritar: «Esta es la voz de Elohim y no la de un hombre». De una vez, porque Herodes no le dio la gloria al Padre, el Malach del Eterno lo derribó al suelo y se murió comido por gusanos. Pero la palabra del Eterno seguía creciendo y multiplicándose. Bernabé y Saúl, habiendo completado su misión, volvieron a Jerusalén y trajeron con ellos a Johanán, apodado Marcos. Hechos 13. En la asamblea de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón conocido por el Negro, Lucio de Cineré, Menagén, el que había sido criado con Herodes, el gobernador, y Saúl. Una vez, cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh les dijo: «Aparten para mí a Bernabé y Saúl para el trabajo al que los he llamado». Después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron de camino. Así que estos dos, después de haber sido enviados por el Ruach HaKodesh, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Después de tocar tierra en Salamis, comenzaron a proclamar la palabra del Eterno en las sinagogas, con Johanán, apodado Marcos, como asistente. Y así atravesaron toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un hechicero judío y un falso profeta llamado Bar-Shuma. Este se había pegado al gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. Ahora bien, el gobernador había llamado a Bernabé y a Saúl, porque estaba ansioso de oír el mensaje acerca del Eterno. Pero el hechicero Elimás, su nombre en idioma árabe, se opuso a ellos, haciendo todo lo posible para apartar al gobernador de la fe. Entonces Saúl, también conocido como Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, puso su mirada fija en él y dijo: «Tú, hijo de Hasatán, lleno de fraude y maldad, tú, enemigo de todo lo bueno, no cesarás de torcer los caminos rectos del Padre. Así que, mira ahora, la mano del Eterno está sobre ti, y por un tiempo estarás ciego, sin poder ver el sol». Inmediatamente niebla y oscuridad cayeron sobre Elimás, y buscaba a tientas tratando de encontrar a alguien que le guiara de la mano. Entonces el gobernador, viendo lo que había sucedido, confió sorprendido por las enseñanzas acerca del Padre. Habiendo zarpado de Pafos, Saúl y sus acompañantes arribaron en Pergé, en Panfilia. Allí Johanán les dejó y regresó a Jerusalén, pero los otros siguieron de Pergé a Antioquía, de Pisidia, y en Shabbat entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de leer la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje: «Hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable». De modo que Saúl se levantó, hizo una señal con su mano y dijo: «Hombres de Israel y temerosos de Elohim, escuchen. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Él hizo al pueblo grande durante el tiempo que vivían como extranjeros en Misraín, y con brazo extendido los sacó de esa tierra. Por algunos 40 años los cuidó en el desierto, y después de haber destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, dio sus tierras a su pueblo como herencia.
todo esto tomó 450 años. Después de esto, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego ellos pidieron un rey, y el Eterno les dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, al pasar 40 años. Él le depuso y levantó a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas palabras: He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, él hará toda mi voluntad. Y cumpliendo su promesa, el Padre ha levantado para Israel de la cera de este hombre un Salvador, Yeshua. Ahora bien, antes de la venida de Yeshua, Johanán proclamó a todo el pueblo de Israel una inmersión relacionada con volverse de los pecados al Padre. Pero cuando Johanán estaba terminando su trabajo, dijo: ¿Qué es lo que suponen que soy? Bueno, pues no soy. Detrás de mí vendrá alguien que no soy digno de desatar sus sandalias. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre ustedes son temerosos del Padre, es a nosotros que el mensaje de esta salvación ha sido enviado. Porque el pueblo que vive en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron quién Yeshua era, ni entienden el mensaje de los profetas que es leído todos los Shabbat, de modo que condenándole le dieron cumplimiento a ese mensaje. No pudieron encontrar una razón legítima para una sentencia de muerte. A pesar de eso, pidieron a Pilato que lo ejecutara. Y cuando llevaron a cabo todas las cosas escritas sobre él, fue bajado de la estaca y puesto en un sepulcro. Pero el Padre le levantó de los muertos. Él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galil a Jerusalén, y ahora son sus testigos para el pueblo. En cuanto a nosotros, les estamos trayendo las buenas noticias, que lo que el Eterno prometió a los padres ha cumplido a nosotros, los hijos, resucitando a Yeshua, como está escrito en el 2 Salmo: Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y en cuanto a haberlo levantado de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, dijo: Daré a ustedes las cosas kadoshín y dignas de confianza de David. Esto es explicado en otro lugar: Tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción, porque David, en verdad, sirvió para los propósitos del Padre en su propia generación, pero después de eso murió, fue sepultado con sus padres y sí, vio corrupción. Sin embargo, el que el Eterno levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, que sea conocido entre ustedes que por medio de ese hombre es proclamado el perdón de los pecados. Esto es, el Padre libera de culpa a todos los que ponen su confianza en este hombre, aún referente a todas las cosas que de las cuales no pudieron ser liberados por la Torá de Moshe. Entonces, estén vigilantes para que esta palabra escrita en los profetas no suceda a ustedes. Ustedes burladores, miren, maravíllense y mueran, porque en el propio tiempo de ustedes yo estoy haciendo una obra que sencillamente ustedes no creerán, aun si alguien se las explica. Cuando se iban, el pueblo invitó a Saúl y a Bernabé para que les hablaran el siguiente Shabbat más sobre este asunto. Cuando la reunión en la sinagoga se dio por terminada, muchos de los judíos de nacimiento y los prosélitos devotos siguieron a Saúl y a Bernabé, quienes les hablaron
e instaron a permanecer bien sujetos al amor y la bondad del Padre. El próximo Shabbat, casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón. Pero cuando los judíos que no habían creído vieron la multitud, se llenaron de envidia y hablaron contra lo que Saúl decía y le insultaron. Sin embargo, Saúl y Bernabé respondieron con valentía: era necesario que la palabra fuera anunciada primeramente a ustedes, pero como ustedes la están rechazando y se juzgan indignos de la vida eterna, pues nos volvemos a los Goyim. Porque esto es lo que el Padre nos ha ordenado hacer. Yo te he puesto como luz a los Goyim, a fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles estaban muy alegres de oír esto. Ellos honraron la palabra del Eterno y vinieron a confiar los muchos que estaban destinados a vida eterna. Y la palabra del Eterno fue llevada a toda la región. Pero los judíos que no creyeron alborotaron a las mujeres de alta alcurnia, temerosas de Elohim, y a los principales de la ciudad. Organizaron una persecución contra Saúl y Bernabé y los expulsaron del distrito. Sin embargo, Saúl y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y fueron hacia Iconio. Los talmidín estaban llenos de alegría y del Ruach HaKodesh.